noches, ¿cómo están? Este es el único domingo de octubre sin elecciones. El primer domingo de octubre hubo primera vuelta en Brasil. El último domingo de octubre habrá segunda vuelta en Brasil y primera vuelta, salvo que alguien gane en primera vuelta y no haya segunda. Por eso digo, no creo que sea única vuelta. Pero por lo pronto, primera vuelta en Uruguay. El domingo pasado ganó Evo Morales por el 60% de los votos. Lo regional, calculo yo, algo debe influir. Nunca determina, no es como las fichas de dominó que van cayendo. Pero obviamente hay tendencias, olas, y supongo yo hay influencias. Sobre todo habrá influencias, también supongo yo, y se lo preguntaré a los invitados de hoy, de acuerdo a cómo resulten las elecciones brasileñas. ¿A ustedes les parece? Mario Burkun, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Mariano Castellum, buenas noches a vos también. ¿A ustedes les parece que las influencias regionales son influencias, son cosas que determinan la política y la economía argentina, son algo indiferente? Son algo muy importante como condiciones o condicionalidades externas. Nunca se determina totalmente porque hay un grado de aleatoriedad, de incertidumbre, pero sí, después de lo de Evo, Dilma en su segunda vuelta, el Frente Amplio en Uruguay, van siguiendo una continuidad en la actividad política de América Latina. Yo creo que sobre nosotros va a tener un peso muy grande, no solamente en los problemas internos, sino también en los problemas internacionales. Mariano. Sí, me parece que en el último tiempo, en los últimos 15 años, con la mayor apertura de la economía argentina, y en el contexto del Mercosur y del UNASUR, lo que va ocurriendo en los países de la región tiene más influencia. Desde ya no es determinante, lo determinante es lo que hace cada gobierno, pero sí, la influencia es muy importante. Y el grado de apertura de la economía argentina respecto de la convertibilidad se duplicó prácticamente. Y lo que hagan los socios comerciales en materia de política fiscal expansiva, monetaria y cambiaria, también tiene una repercusión directa con el andar de la economía nacional. Brasil tiene un tema más allá de las elecciones, que es que Brasil o no crece o está decreciendo en el último trimestre. ¿Esto cuánto impacta? Y esto hay que ver hasta dónde dura, porque el resultado electoral va a dar por finalizado todo un periodo en Brasil, en el sentido de que la economía va a empezar a retomar. Tiene mucho que ver también con la situación de las exportaciones y del movimiento comercial, y eso a nosotros nos impacta inmediatamente. Algunos dicen, ahora te digo, Mariano, sí, te doy la palabra a vos. No me acuerdo quién sostenía que en realidad, más allá del tema cambiario brasileño, más allá de la tasa de cambio real con Brasil, que por supuesto importa, hay que mirar si Brasil crece o no crece, desde el lado argentino, no solo del lado brasileño, como, sí, como la cosa más importante. Sí, seguramente, sí, es mucho más importante si la economía brasileña crece que si deprecia un poco la moneda. Obviamente, si la depreciación de su moneda es muy importante, va a tener un efecto negativo en nuestra economía. Pero la industria argentina es particularmente dependiente de la brasileña, sobre todo en el complejo automotriz. Las exportaciones de la Argentina están orientadas en un 90% de ese mercado, las importaciones también están articuladas a ese mercado, entonces, y siendo el complejo automotriz muy importante como generador de eslabonamientos productivos en otros sectores de la industria nacional, también impacta positivamente o negativamente sobre la economía nacional. Y ¿es bueno o es malo? Le complemento a Mariano que hay mucha actividad intrafirma entre Argentina y Brasil, entonces toda reactivación de un lado de una empresa impacta en el otro lado. ¿Es bueno, es malo o es natural solamente y no hay opinión posible sobre este tema, el tema de la integración automotriz, tal como está dada entre Argentina y Brasil? A ver, Argentina tiene una dependencia muy importante en desarrollo de proveedores de autopartes. Hay un ensamblaje acá en la Argentina y en los últimos años las inversiones acompañaron el crecimiento del mercado, pero no hubo ningún nuevo desarrollo. El grado de dependencia sigue siendo igual. Entonces, esa integración sigue siendo baja en ese sentido y, por lo tanto, cuando la economía argentina crece o la de Brasil crecen, la dependencia externa se agudiza. A mí me parece una rama muy importante si está integrada.
y cuanto más integrada mejor, porque la industria automotriz en el mundo no da muchos beneficios, salvo que esté muy concentrada. Para competir a ese nivel y competir internamente, tiene que haber un mercado ampliado, y eso solamente Argentina-Brasil. Que en la integración haya desfasajes, a veces a favor nuestro, a veces a favor de Brasil, esas asimetrías hay que arreglarlas internamente con las empresas y entre la política, porque tiene que ir generándose una política cambiaria y fiscal común también. El Mercosur tiene que crecer. Lo llevo, Mario y Mariano, al plano interno puro. En realidad no es que no estuviéramos hablando del plano interno, porque cuando uno habla de los vecinos y de los socios, habla también de lo que pasa en la Argentina, pero al plano interno puro. ¿Cómo se interpreta la lógica de la política económica y la lógica de la gestión económica? Ejemplo, y pregunta, cambio en la conducción de Banco Central. Si yo tengo la hipótesis que sigue, que es que la Argentina venía planeando, a partir de la presidencia del Ministerio de Economía, planeando un escenario de arreglos sucesivos. CIADI, Club de París, Repsol, y luego vendría un acuerdo con los buitres. Este es el escenario. Para ese escenario había una conducción de Banco Central que se completaba con otra conducción del Ministerio de Economía. Esa es una hipótesis. Entonces, uno podría decir, cambio de escenario, cambio de figuras y cambio de políticas. ¿Ustedes lo ven así o es aventurado? A mí siempre me dio la sensación de que nunca terminamos de definir una clara conducción en la economía del país. Recién en el último periodo, sobre todo de noviembre del año pasado, empezó a definirse una conducción más identificada. Siempre jugamos a 2 o a 3 conducciones como mínimo. Como mínimo, llegó a haber 5, ¿no? Llegó a haber 5. En la época de Moreno, Echegaray. Exacto, que se equilibra. Entonces, lo que se llama en política el alineamiento siempre fue muy difícil cuando estos poderes son equivalentes. Y generalmente es con el Banco Central y el Ministerio de Economía. Bueno, ahora la tenemos con la ANSES también. O sea, es donde las definiciones económicas son trascendentes e impactan en el conjunto de la macroeconomía. A mí me parece que en esos lugares el que llega cree que tiene un poder muy grande y en realidad le prestan un sillón y una lapicera para tomar decisiones. Entonces tiene un poder acotado por el que está al lado, por el que está enfrente. Entonces, en el momento que tengamos un equipo que defina el conjunto de las políticas con un liderazgo más definido, que dé la última palabra, a mí me parece que va a ser muy sano para Argentina. Para lo positivo o para las equivocaciones, porque también puede ocurrir, pero es distinto cuando te equivocas como equipo y podés corregir que cuando... Disculpa, te interrumpo. Para vos, Mario, no hubo la adaptación a un escenario que cambió, cuando el escenario posible era otro, sino una falta de homogeneidad, no sé, porque estuvieron mal elegidos los... No, porque no se pensó... Porque en el escenario, sí. Yo digo, la estética de cómo se hacen las cosas tiene mucha importancia. Sí. Entonces vos podés hacer la misma medida, aplicarla estilo Moreno, estilo Fábrega o estilo Kicillof y Costa. Es la misma medida, pero el rebote frente al otro, la relación intersubjetiva con los empresarios, con los trabajadores, con la política, es distinta. Entonces es una cosa es charlando de los precios cuidados, el equipo actual de Costa, y otra cosa es la actitud con Moreno. Entonces la reacción del otro, la percepción, es muy diversa. Entonces la misma medida puede tener un efecto positivo o puede ser negada. Ahora, eso se llama política, ¿no? Claro. A mí me parece que la crítica más importante que se le puede hacer, a mi punto de vista, ¿no?, es que la Argentina pasó, hasta el gobierno de Néstor Kirchner, de tener funcionarios del gobierno que tenían vínculos directos con el sector privado, incluso eran algunos funcionarios hasta antes del sector privado, de diferentes grupos económicos, financieros, del sector rural, del sector industrial, sobre todo en el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, a una selección de funcionarios que no tienen vínculos con el sector privado, que toman las decisiones de forma independiente. Entonces, se pasó de un esquema
donde los grupos de poder tenían injerencia en el gobierno, en las decisiones del gobierno, a un esquema donde no hay vínculo. Se pasó de un extremo al otro, y me parece que ahí es donde debería haber más canales de interacción entre el sector público y el sector privado. Yo en una parte coincido, pero creo que... ¿Y en qué no? Y no coincido Cuando en uno el dice una hecho parte de que coincido es que hay una parte que no coincide. los funcionarios no siempre tienen vínculo directo, como hubo casos con un sector o grupo empresarial o financiero. Pero los vínculos se construyen. El tema es que a mí me parece que esta gente última, más joven, que conozco a algunos bastante bien, tiene una actitud ética distinta. Porque no quiere decir que no tengan vínculos o negociaciones o conversaciones, pero uno les tiene más confianza que van a defender los intereses patrimoniales del Estado. En cambio, los otros funcionarios apenas llegan, de golpe siempre se te aparece cuando sos funcionario el sector empresarial que busca conformarte, invitarte, etcétera, hasta que te termina metiendo en su estrategia. Salvo que el equipo tenga una actitud distinta. Por ejemplo, a mí me parece que la negociación actual a nivel de Wall Street, o sea, a nivel internacional, con los acreedores, con los organismos internacionales, tiene características muy distintas. Por ejemplo, yo lo conozco a Kotzer, que lo acaban de nombrar hace muy poquito en el representante Banco Banco Mundial. Claro. Sí. No se le cruza en la cabeza algo extraño. Y si nosotros vemos el funcionario anterior con la estructura que se le está cuestionando, más allá de que se lo pueda comprobar o no, son... Porcieri. Claro, son mundos distintos. Entonces es ir hacia un mecanismo de transparencia donde la representación social tiene una posibilidad de ser respondida, y otro que de entrada vos sabés que van me parece que Mariano se refería, no quiero sobreinterpretarte yo, así que corregime cualquier cosa, al no vínculo, más allá, no al ser cooptado por un sector, sino a la falta... Vos decís no vínculo. Sí, antes había es la falta de diálogo, sí, la antes falta había hasta una relación de dependencia. De canales. Prácticamente una relación de dependencia. Funcionarios de carrera que habían estado en alguna organización, alguna cámara empresarial, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural, en algún banco con mucho poder, vinculación con el sector financiero, que pasaban a la órbita del sector público y mantenían obviamente vínculos con el sector privado, y sus decisiones, si bien eran funcionarios públicos, eran decisiones que uno puede criticar o no, pero uno también puede interpretar que estaban vinculadas a los intereses que defendían con anterioridad, y que esos intereses no se pueden en general no se abandonan del todo. De eso se pasó a un esquema en el cual el gobierno va tomando cuadros técnicos que no han tenido pasado en la esfera del sector privado, ningún tipo o muy poquita experiencia, que son funcionarios de carrera dentro del Ministerio de Economía, por ejemplo, y van construyendo, como dice Mario, sus vínculos con el sector privado, pero de una forma en la cual el sector privado le cuesta, y se quejan muchos empresarios, les cuesta llegar a ellos, por lo menos los grupos empresariales de más importancia a lo largo de la historia. No así las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas sí tienen un vínculo fluido, y entonces esta nueva relación entre el sector público y el sector privado está desorientando mucho a los grupos empresariales de poder en la Argentina, y es cuando también entre sus reclamos está la falta de diálogo. Esto se puso sobre la mesa varias veces. Sin embargo, las cámaras empresariales que representan a pequeñas y medianas empresas sí tienen vínculo, como no tenían antes. Antes no tenían ningún tipo de vínculo y estaban aislados. Y ahora los que están aislados, o los que tienen menos capacidad de ejercer su capacidad de lobby como en el pasado, son los grandes grupos de poder representados por las principales cámaras empresariales del país. Nos quedan un poco menos de 5 minutos. ¿Cuáles son para ustedes las urgencias a resolver en economía? No lo más importante, sino las urgencias. A mí me parece una urgencia muy grande es garantizar la fuente de trabajo. O sea, buscar la forma de que no se pierdan posibilidades laborales
y de incrementar de alguna manera el movimiento económico, para lo cual es muy importante no solamente el vínculo con el Mercosur y otros países de América del Sur, sino hoy día con los BRICS, o sea, la actividad con China, con Rusia, con la India, y esos mercados emergentes son muy importantes. Mariano, para vos, ¿cuál es la urgencia? La brecha cambiaria. La brecha cambiaria. Reducir la brecha cambiaria, porque la medida que se va extendiendo, eso genera incentivos a sobrefacturar importaciones, inventar importaciones, subfacturar, contrabandear, hacer todas operaciones fuera de la ley para acceder a los dólares, a la cotización oficial y después deshacerse de ellos en canales alternativos a cotizaciones mucho más altas. Entonces eso lo que va implicando es caída de las reservas en el Banco Central y menor capacidad de acción pública sobre la economía. Pero eso se resuelve con medidas del propio Banco Central. O sea, acá lo que falta son las medidas monetarias adecuadas. Por ejemplo, ¿qué medida sería? Por ejemplo, vos tenés que controlar la emisión monetaria, por un lado, pero no desde el punto de vista neoclásico tradicional, sino tenés que hacer indisponibilidades en el sector bancario, tenés que lograr que el sector bancario efectivamente baje la tasa de interés y de préstamos, que se efectivicen estas medidas. Por ejemplo, yo he ido a comprobar esta cosa de las 12 cuotas y no te dan 12 cuotas. Solamente con tarjeta Visa y en algunos lugares, los otros te siguen dando 3 cuotas. O sea, hay una rebeldía del sector financiero a las medidas. Y el otro elemento es el conocimiento de la inducción que haces al dólar desde las medidas del Banco Central. Porque hay ciertas comunicaciones que generan incertidumbre y ahí todo el mundo sale corriendo a cambiar dólares. A cambiar al blue, a cambiar al liqui. Sí. Y el mismo periodismo les comenta cómo salir. Hoy escuchaba... Yo pregunto, discúlpame, porque nos va a quedar poco tiempo. Sí. Mariano, ¿cómo resolves esa urgencia que vos marcabas? Hay dos canales principales, me parece. Sí. Por un lado, achicar el spread bancario, es decir, la diferencia en la tasa de interés entre que los bancos pagan por los depósitos y la tasa de interés que los bancos cobran por los préstamos. Achicar esa diferencia, por un lado, tanto subiendo la pasiva como bajando la activa. La pasiva es la de los depósitos y la activa es la de los préstamos. Y después, por el otro lado, un problema de esta magnitud se resuelve con financiamiento externo. Si hay señales en los mercados de ingreso de capitales del exterior, tanto por el swap de China como otro tipo de acuerdos con organismos multinacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, e ingresan capitales en la Argentina, van a cambiar las expectativas y va a ser posible que las cotizaciones de los títulos públicos bajen, achicando esa diferencia entre el tipo de cambio oficial y la que surge de la compra y venta de títulos públicos, que se llama contado con liqui. ¿Y eso puede pasar, Mario, aunque no haya acuerdo con los buitres? El acuerdo con los buitres no es muy relevante. Hablo de un acuerdo decente con los buitres. Sí, no, ni decente ni indecente. Ni decente ni indecente. No es muy relevante, sí. No, porque el mercado se mueve por los grandes capitales. Y esos capitales generan ruido, incertidumbre, amenazas, problemas judiciales. Sí. Pero el movimiento es el movimiento grande. Si China dice yo les doy 11.000 millones de dólares y se avanza realmente con eso, o si hay un swap con Brasil de compra y venta, o si hay una inversión muy grande de Rusia, a nivel internacional las inversiones, los americanos también van a hacer grandes inversiones, como es el caso de Vaca Muerta. O sea, eso mueve mucho y la inversión local grande se tiene que motivar, porque esa es la que está frenada de alguna manera. El resto es chiquitaje, o sea, lo inducís desde alguna medida. La corrida, la nata comentando de que se traslada ahí, los motoqueros te traen los dólares en Paraguay a tu hotel. Y bueno, hoy deben estar todos haciendo cola con los motoqueros, porque vos generás esas corridas menores por las realidades, las porosidades que hay en la frontera o en cualquier otro lado. Pero el movimiento de capitales es el movimiento grande, que se controla desde adentro. Mariano, ¿qué opinas vos? El tema de los buitres sin arreglo. Y hablo de nuevo de un arreglo que no tire a la basura el acuerdo con el 92,4% que sí acordó, ¿no?, de los bonistas. Parece que
el año que viene, sin cláusula Rufo y con condicionamientos a ese acuerdo, podría cambiar la situación macroeconómica, que tiene incidencia. Pero desde ya acuerdo con Mario que los grandes capitales no son estos grupos especulativos de los fondos buitres, sino que son líneas de crédito mucho más importantes, cuya decisión va más allá de estos sectores tan especulativos. Muchas gracias, Elo. Gracias, Mario. Gracias, Mariano. Nos vamos, como siempre, con Lula, que está en plena campaña para la segunda vuelta, que es el domingo que viene, en un escenario ultra polarizado, no solo porque es segunda vuelta, sino porque es mitad contra mitad, por lo menos hasta ahora, Dilma Rousseff a Aécio Neves. Lula dice que la democracia es movimiento perpetuo y que la política no es un pacto de silencio. Gracias a ustedes. Hasta el domingo.